les damos la bienvenida a una nueva edición de Lado B. Acá estamos para acompañarlos durante esta próxima media hora con un invitado muy especial del día de hoy, en donde estaremos charlando con él de distintas cuestiones que tienen que ver más en profundidad con cosas relacionadas con su vida y bueno, obviamente también con su trabajo, porque a través de él es como lo conocemos. Estamos hablando de Gustavo Chalier, docente, investigador, trabaja en el Archivo Histórico Municipal, en la Universidad Nacional del Sur y en el Instituto de Formación Docente número 79, donde se desarrolla como profesor. Es uno de los que más saben de Punta Alta, podríamos decir, no solo de Punta Alta, de la zona también, obviamente hay que decirlo. Cuando los periodistas necesitamos saber algo referido a la historia de Punta Alta, vamos a consultar al archivo y ahí lo encontramos a Gustavo y es el que nos saca todas las dudas. Bueno, bienvenido Gustavo al Lado B, ¿cómo estás? Bien hallado, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, un placer tenerte acá. No, por favor. Uno de los personajes, dicho de una manera cariñosa, ¿no es cierto?, con los que teníamos ganas de charlar, porque obviamente hay tanto para que nos cuentes. Por ejemplo, ¿dónde naciste, Gustavo? Bueno, yo nací en Colón, provincia de Entre Ríos, Ajá. Porque toda mi familia es entrerriana, papá, mamá, bueno, y mis abuelos. Lo que pasa que papá era bancario. Entonces después de Colón nos fuimos desplazando a diferentes ciudades, a Buenos Aires. Yo hice toda mi infancia en Mar del Plata, después mi adolescencia la hice en Río Negro, en General Roca. Ah, ¿anduviste por todos lados? Sí. Y cuando tuve que decidirme a estudiar historia, Ajá. porque bueno, la historia para mí fue de cajón, digamos, ¿no? Decidí quedarme en Bahía Blanca. Bien. En Bahía Blanca desarrollé toda mi carrera en la universidad, empecé a trabajar hasta que en el 96, a fines del 96, conocí una puntaltense. Y ahí te enamoraste. Y ahí me enamoré y me vine para acá. El amor te trajo. Exactamente, estoy para acá ciudad. desde septiembre del 99. Qué orgullo debe ser para la puntaltense que sepas tanto de... ¿Ella es puntaltense? Ella es puntaltense, bueno, sí. que sepas tanto de su ciudad natal. Y sí, quizá la verdad, inclusive más que ella. Y sí, la verdad que yo muchas veces le enseño cosas, pero bueno, es parte del trabajo, ¿no? Y sí, ni hablar. Así que bueno. Bueno, entonces estudiaste la primaria en Mar del Plata. La primaria en Mar del Plata. Te fuiste al sur. Parte de la secundaria en Roca. Ajá. En y General Roca. Sí, y la universidad en Bahía. En Bahía Blanca. ¿Estudiaste historia? Estudié historia, sí. El profesorado. Soy profesor y licenciado en historia. Bien, bueno, y ¿tenés alguna fórmula para recordar tantas fechas, tantas estadísticas, tantos nombres? Porque vos lo consultás a Gustavo y él te habla de fechas, pero no te dice allá por 1980, te dice el día, no te dice la hora porque ya sería demasiado. Vos te vas a reír, pero yo no tengo memoria en absoluto. No te yo puedo no me creer. acuerdo de los nombres, no me acuerdo de la fecha de cumpleaños, no me acuerdo absolutamente Es que hay tanta de nada. información en esa cabeza lo que que pasa, no entra nada más. Lo que pasa es que en historia tenemos un truco, Sí. que es relacionar. Ajá. O sea, las fechas no valen por sí mismas, sino en relación a otras. Claro, ahí está la fórmula entonces. Claro, entonces, uno como va leyendo permanentemente y va recordando sucesos y va recordando y va poniendo como un rompecabezas, uno se arma solamente una línea de tiempo con fechas que son insoslayables. Y, Entonces, pero uno y los nombres también. Sí, pero bueno, eso por ir leyendo y leyendo y leyendo, uno permanentemente le queda, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, hay gente que se sabe la formación de Boca, Sí. Hay gente que se sabe la formación de Boca de los años 60. Sí, Bueno, sí. depende el interés de cada uno. Claro. Y depende la lectura de cada uno. ¿Te puedo preguntar cuántos libros leíste? ¿Tenés idea? No, pero Imagino en casa, una biblioteca grande. Bueno, en casa hay una biblioteca grande de cerca de 1500, 1600 libros. Todos tuyos, todos leídos De por mi vos. mujer también. Ah, bien. De mi mujer y míos también. Gustavo, ¿y si no te Así hubieses que- dedicado a la historia? ¿Te imaginás en otro rubro? ¿Te gustaría? Viste que, qué sé yo, por ejemplo, no sé, algunos dicen, yo soy periodista, pero me hubiese gustado también trabajar, no sé, en la nutrición, por decir algo. No me imagino la vida sin la historia, Ajá. ¿verdad? Pero si yo tuviera que elegir algo, si tuviera que fantasear con algo, yo sería cantante de tangos. Ah, mira. Pero, bueno, que está medio lo que relacionado pasa, también. sí, lo que pasa es que no tengo voz, no tengo nada. No, bueno, pero también bueno, está relacionado, porque también habla de la historia de nuestro país, Sí. obviamente. A mí me hubiera gustado ser cantante de tango. Lo que pasa es que tengo un defecto muy grande, o dos. Primero, que no tengo voz en absoluto. Y segundo, que soy muy tímido. Yo no sé si podría encarar Bueno, un pero viste que escenario, hay muchos artistas que dicen que son tímidos y después cuando se suben al escenario es como Sí, que yo eso soy más tímido se todavía. les va. Bueno, Así que ¿y podemos decir que sos el que más sabe de Punta Alta? No.
¿Vos crees que hay gente que sabe más que vos? Eso mirá, yo he leído algunas cosas de Punta Alta, hay cosas que yo desconozco totalmente. Hay una chica que sabe mucho en el archivo que se llama Romina, esa sí sabe. Esa sí sabe porque, bueno, yo me especialicé en el archivo, en ferrocarriles y puertos, claro, y eventualmente toco algunas cositas, ¿verdad? Pero la que sabe mucho es Romina también. Y bueno, desde ya Luciano Izarra, que es el director también, conoce muchísimo. Bueno, todos los que estamos ahí. Ahí hay mucha gente fuera, inteligente sí, dentro. Y fuera del archivo también hay gente que busca, que conoce, que lee y que tiene vivencias directas de la ciudad. Yo tengo vivencias directas de la ciudad, claro, desde que llegué desde el 99. Claro. Yo hay veces que me preguntan del 99 para atrás, ¿y te acordás tal negocio? ¿Te acordás tal persona? Claro, vos no estabas acá. Y no tengo idea. Claro. Entonces, yo creo que la historia es en parte libros, pero en parte vivencial. Claro. Y a mí me falta una parte vivencial muy importante de la ciudad que yo desgraciadamente no viví, no tuve, así que bueno, y que conozco de oídas. Claro, por otros, exactamente. Sí. Y ¿cuál es? Hoy decíamos, ¿no?, que trabajas como profesor, como docente en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, en el Instituto de Formación Docente número 79 y que estás en el Archivo Histórico Municipal. ¿Cuál es el trabajo específico para la gente que por ahí está en casa, sabe que está el archivo, pero no sabe que ustedes están trabajando continuamente ahí dentro? ¿Cuál es el trabajo específico tuyo que haces en el archivo? Yo tengo que decir algo, Laura. Mi hobby es mi trabajo. La pasión. Sí, exactamente. Sí. O sea, yo en el archivo lo que hago es fundamentalmente leer libros, pero leer también documentación sobre un tema específico, sí, ¿verdad? Qué sé yo, por ahí hay que hacer un trabajo sobre, no sé, sobre tal persona, sí, sobre tal intendente, sí, o sobre tal circunstancia, o sobre las calles de Punta Alta, o sobre el ferrocarril, o sobre, bueno. Entonces uno lo que hace es leer lo que hay, ¿verdad? Y si hay que investigar, se investiga. Y se investiga en base a la documentación que uno tiene en el archivo, ¿verdad? Y mediante una metodología, o sea, no hay una improvisación, sino que una metodología, porque la historia es una ciencia y como tal nosotros somos científicos sociales y como tal, bueno, tenemos una metodología de trabajo, una metodología de investigación y sobre eso se trabaja, ¿verdad? O sea que sos uno de los pocos privilegiados que puede decir que cuando va a trabar es algo que no le molesta, digamos. A mí me encanta. A mí me encanta porque, bueno, yo desde que tengo memoria, yo estoy leyendo y estoy investigando y estoy, bueno, indagando. Gustavo, ¿no? ¿Y cuál es el tema que más te apasiona? Porque hay mucho, obvio que tiene que ver todo con la cuestión de la política, por ejemplo, por un lado, otras cosas que tienen que ver con la parte arquitectónica. Bueno, a ver, en mi trabajo en el archivo, yo estoy muy abocado y me encanta trabajar el tema portuario y el tema ferroviario vinculado a los puertos. Sos especialista en eso, podríamos decir. Y digamos que sí, digamos que en estos años me tuve que especializar en eso. Eso me encanta y me muevo fácilmente porque es un tema que manejo y bueno, tengo referencias y bueno, y puedo ampliar la mirada no solamente desde el puerto de Rosales, sino una mirada más amplia. Más hacia la zona. Claro, pero si yo tengo que leer algo, por ejemplo, en verano. Sí, o tengo vacaciones. Tengo que leer algo un fin de semana, yo leo sobre antigüedad tardía y sobre formación de las religiones monoteístas, cristianismo, islam y judaísmo, digamos, después de la caída del templo de Jerusalén. Claro, y ahí hay para leer. Digamos, eso es mi hobby, digamos. Claro. Lo que pasa es que no me dediqué a eso porque para dedicarse a eso profesionalmente, por ejemplo, en la universidad, hay que dedicarse en serio y saber latín, saber griego, saber hebreo antiguo, saber árabe, y como soy muy vago, entonces yo leo como para divertirme eso. Mira qué bien, y qué distinto, ¿no? Sí, leo como para despejarme, ni siquiera para saber. No, está bien, leo para como despejarme, para salir un poco del tema de que estás de lunes a viernes. Sí. Bueno, Gustavo, siempre el Archivo Histórico da una serie de charlas relacionadas, bueno, obviamente con los comienzos del distrito, con cosas que tienen que ver con nuestra ciudad, comercios y demás. Siempre han tenido una aceptación del público, pero últimamente viene como a
acrecentándose. Recién fuera de cámara estábamos hablando de eso, ¿no? De buscar un espacio más grande, inclusive para poder recibir más gente, porque se llena Sí, cada vez mirá, de dar una charla. El archivo siempre busca modo de acercarse a la gente. O sea, nosotros queremos acercar la historia a la gente, porque nosotros no somos los dueños de la historia, sino que la gente misma de Punta Alta es la dueña de su propia historia. Y nosotros queremos aportarle lo que nosotros investigamos permanentemente en el archivo, queremos volcarlo a la gente. Entonces, hemos buscado siempre manera, por ejemplo, a través de la revista, a través de podcast, a través de videos durante la pandemia, ¿verdad? Bueno, y este año se pensó hacer una serie de charlas, un ciclo de charlas sobre diferentes temas referidos a la historia de Punta Alta. Hemos elegido el Museo Histórico para hacerlo. El Museo Histórico, le cuento a la gente, que está en Humberto 282, vamos a decir entre Urquiza y... Sí, enfrente a un gimnasio muy conocido, claro, que hay ahí, ¿verdad? A la vuelta del Museo del Darwin, de Ciencias Naturales, claro, exactamente. Bueno, y ese ámbito lo elegimos porque, bueno, nos pareció interesante que la gente también se acerque al museo y lo conozca, ¿verdad? De hecho, debe haber mucha gente que entró por primera vez al Museo Histórico a través de las charlas del y archivo. porque también es un espacio que el Archivo Histórico no tiene. Claro, es más grande. ¿Verdad? Ahora, bueno, lo que pasa es que no pensábamos la convocatoria que iba a tener, ¿verdad? Entonces, bueno, pero bueno, hasta ahora se hace ahí. ¿Qué te produce ver que hay tanta gente que se interesa por lo que tenés para contar? Y me encanta eso. Me encanta porque, a ver, nuestra tarea tiene dos patas. La parte de la investigación y la parte de la divulgación. No hay investigación sin divulgación, y viceversa. Claro. ¿Verdad? O sea, yo no estudio para mí, estudio para los demás. Claro, para ¿no? contarle a los demás. Claro, entonces, si vos no podés contar, ya sea a través de una revista, de un libro, de una publicación, de un video, de un podcast, de una conferencia, de una charla o de una clase. Claro, no sirve de nada. No sirve para nada. Te sirve a vos nada. No, para nada. Vos recién nombrabas la pandemia. Y aparte es un trabajo en equipo. Claro. Es un trabajo en equipo, ¿verdad? O sea, la gente tiene que sacarse de la cabeza eso del historiador que está entre libros, él solo, investigando. No. Es un trabajo en equipo, porque hay veces que uno no sabe cosas y recurre a un compañero que sí las Bueno, pero conoce, ese es el estilo que tiene el archivo, y yo creo que por eso tiene la repercusión que tienen las charlas, porque es tan ameno, tan bajado al entendimiento de cualquier persona. Aparte uno escribe algo, digamos, ¿no? Y ese manuscrito se somete a la revisión de todos. Entonces uno recibe el manuscrito de vuelta todo tachado, corregido, qué sé yo, porque bueno, esto no se entiende, esto mejor va acá, qué sé yo, bueno. Entonces, y da sus frutos, ¿eh? Sí, los trabajos por ahí van a ver que tienen la firma de nosotros, pero en realidad tras la firma mía o de mis compañeros está todo el trabajo del equipo atrás. Exacto, que no es nada improvisado. No, y no es nada personal, sino que responde a las necesidades y al conocimiento del equipo completo. Gustavo, recién nombrabas las acciones que hizo el archivo durante la pandemia. Yo recuerdo una que era pedirle a la gente que a través de la página de Facebook subieran fotos que tuvieran de la Punta Alta de aquella época. Un éxito fue eso. Eso nos dio un resultado. ¿Tienen idea cuántas fotos recibieron? No, pero fueron muchísimas y muy notables, muchas de ellas, ¿verdad? Que nosotros no teníamos, o teníamos fragmentos, o teníamos copias malas, o directamente que nosotros ignorábamos que existía, ¿verdad? La gente tiene un tesoro muchas veces en la casa. Y muchas veces son papeles que guardan de los abuelos, de los bisabuelos, y muchas veces da lástima pasar por containers. A nosotros nos ha pasado que pasamos por container a una caja, revisamos la caja llena de fotos, o llena de recortes de diarios, o llena de... Bueno, yo les pido a la gente... Para ustedes es un tesoro. A la gente, claro, que cuando vacíe la casa del abuelo, cuando vacíe la casa de la tía que falleció, esas cosas no las dejen en un container. Tráiganla al archivo. Nosotros decidimos si eso es valioso o no. Porque muchas veces se pierde documentación, se pierde información, ¿verdad? Y una foto que uno dice, bueno, ¿esto para qué sirve? Bueno, a nosotros desde el archivo nos sirve muchísimo, porque a través de una foto podemos indagar
modas en el vestir, Claro. hábitos Sí. familiares, paisajes que hay atrás Claro, sí. de la foto, en fin. Sí, y cómo en base a eso, cómo se fue desarrollando Claro, la cambios, ciudad, ¿no? cambios y todo, sí, 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 permanentemente. En la colección de los cuadernos de historias del sur bonaerense, Sí. de la editorial de la Universidad Nacional del Sur, vos hablás de los nombres de las calles. Y en una parte decís que no son circunstanciales ni mucho menos inocentes. ¿Por qué No, decís para eso? nada. Porque siempre que se nombra desde un lugar. Vos fíjate que un lugar público, de significancia pública, el hecho de nombrar un nombre es un acto político, ¿no? Y político, hasta yo diría, hasta político partidario. Entre todo el universo de nombres que tengo para poner, ¿qué nombre elijo? Claro, ¿por qué? El por qué, ¿no? ¿Por Claro. qué? ¿A quién homenajeo? Claro. ¿Por qué homenajeo a tal persona y no a tal otra? A tal hecho y no a tal otro, ¿verdad? ¿Dónde pongo el nombre de esa persona? ¿En el centro de la ciudad o en la periferia? Claro, que también no, Bueno, claro. bueno, no. o sea, bueno. Entonces, ¿qué sentido tiene ese nombre para mí en ese momento que nomino? ¿Y qué sentido tiene para mí 100 años vista? Claro. ¿Verdad? Entonces, muchas veces los significados de las calles, de los nombres de calles se pierden. Por ejemplo, el nombre de la calle Humberto. Sí. Humberto quién, Primo, Humberto sí. García, Humberto quién. No, no. Sí. Humberto se llamó así por la calle, por Humberto I de Italia. Humberto I fue el rey de Italia, que fue asesinado en 1900 por un anarquista y cuya muerte provocó un gran revuelo, sobre todo en la comunidad italiana residente en la Argentina y en todas partes del mundo. Era ¿verdad? querido. Sí, 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 era un rey muy querido, era rey de Italia. Claro. ¿No? Sí. Entonces, bueno, la comunidad de Punta Alta decidió ponerle el nombre ese a la calle, ¿verdad? Pero bueno, el nombre completo es Humberto I. ¿Quiénes eran los que designaban los nombres de las calles Bueno, en ese momento? Porque a en ver, una parte de la historia sí. está mezclado Bahía Blanca, como que era el que Claro, decía, bueno, a ver, claro. ¿qué nombre le quieren poner? Bueno, les damos el ok, ¿no? Sí, lo que pasa que hasta 1945 Punta Alta dependió del municipio de Bahía Blanca. Vale decir, Punta Alta era una localidad del municipio de Bahía Claro. Blanca. Por lo tanto, el Consejo Deliberante de Bahía Blanca es el que tiene, o el Consejo Deliberante de cualquier ciudad es el que tiene potestad para designar el nombre de las La calles. última palabra, sí. Exactamente. Al principio, cuando esto estaba formado, digamos, como una localidad surgida de improviso, los nombres se los puso la gente misma. Y el Consejo Deliberante después refrendó o no algunos nombres. Claro. Por ejemplo, a Humberto I lo dejaron. Lo dejó. Otra calle muy antigua es Rivadavia. Sí. En Rivadavia hay una particularidad. Rivadavia no es por Bernardino Rivadavia, el presidente de Sí. los argentinos, 1826, sino por el nieto de él, que fue el comodoro de Marina Martín Rivadavia, que fue el primer ministro de Marina, designado por Roca en 1898 y que murió en 1901 por un accidente. Y bueno, en honor a este hombre que también exploró la Patagonia, exploró la zona de Puerto Belgrano antes que se construyera la base, y fue el primer ministro de Marina, y fue él que prácticamente desde su puesto dio inicio a la construcción de la base. Bueno, en honor a él se nombra esta calle, ¿verdad? Porque hay otro problema, los nombres de las calles, los nomencladores, Sí. no dicen en un momento Comodoro de Martina, Martín Claro. Rivadavia. Claro, claro. Sí, o están las iniciales y nada más. Sí, sí, sí. ¿No? Hay una cosa bastante graciosa que me pasó, ¿verdad? Que yo tuve unos años con un colega mío español en Bahía Blanca y estábamos recorriendo el centro, ¿verdad? Y preguntó si San Martín era el santo patrono de Bahía Blanca. Le digo, ¿y por qué eso no? Dice, por la calle es San Martín. Claro, él pensó que era el santo Martín y no José de San Martín. Claro. El San le quedó como Claro, que él pensó venía que de la era religión. San Martín de Tours, San Claro. Martín que era el santo patrono. No, ¿te das cuenta? Gustavo, Eso porque y- los carteles Sí, por ahí no son claros al no son claros al respecto, poner, ¿no? Claro. Claro. ¿Alguien quería que Punta Alta se llamara Uriuría? Sí.
¿Cómo Eso fue fue una idea de Luigi, desgraciado por cierto. Nada, el asunto es este. Luigi pensó la urbanización de toda la zona de las vías para el lado del mar. Claro. O sea, Luigi pensó la base como un lugar de confluencia cívico-militar, como un lugar donde iba a haber actividad militar, pero también actividad civil. Entonces sí que proveyó a la base de un registro civil, de hospital, claro, de un cementerio, de una estación ferroviaria, bueno, pensó después una zona para la iglesia, lo dotó también de una escuela, claro. O sea, él pensó... Completo. Sí, inclusive en el año 1899, 1900, 1901 había comercios en la base, había hoteles, había restaurantes, había puestos de claro, era venta una de ciudad leche. En sí misma. Era una ciudad en sí misma, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Para vivir en la base había... o edificar en la base había que cumplir ciertas normas edilicias dictadas por el mismo Luigi, claro. zonas de habitación, zonas de comercio, zonas de actividad militar, ¿verdad? Pero Luigi pensó siempre la urbanización a partir de la base naval. Ahora bien, en el año 1898, en agosto de 1898 llega el Ferrocarril del Sur. Cuando llega el Ferrocarril del Sur a la estación Punta Alta, que es lo que hoy es el Museo Naval, ahí en el puesto 12, sí, puesto 2 de la base, ahí en Irigoyen, sí. Claro. Eso atrajo a quienes, atrajo a los obreros de la base que estaban todos en un campamento en Arroyo Pareja y Ciudad Atlántida. Claro, y se trasladaban. Exactamente. Entonces, el ferrocarril era un polo de atracción, de tal modo que la gente se asentó como ocupas en un territorio que inclusive tenía dueño. Este dueño de estos territorios era un señor que estaba en Buenos Aires y que era dueño de lo que hoy es el casco histórico de Punta Alta. Lo que pasa es que de buenas a primera, este señor vio que en pocos años se desarrolló un pueblo. Claro. Y cuando yo digo en pocos años, literalmente en pocos años. Vos pensás que en 1901 Punta Alta tenía 790 habitantes. En 1905 tenía 7.500. Claro, impresionante. Y sobre 1910 tenía cerca de 9.000. Pluf. Claro. Hizo un hongo. Tal es así que la ciudad no está planificada. Nosotros tenemos una plaza de casualidad. Se fue haciendo a los ponchazos, podríamos Exactamente, decir. porque el polo de atracción era el ferrocarril y la estación ferroviaria para o sea, vino antes salida la gente rápida. que antes que se construya la Entonces, ciudad. Cuando quiso coronar Luigi, bueno, vamos a designar pueblo con un nombre. Hay que ponerle un nombre. Claro, Se convirtió en algo. Pero la gente ya lo llamaba Punta Alta. ¿Y por qué Uriburía? ¿Por qué le había elegido porque ese nombre? el presidente que firmó para hacer la base naval fue el presidente José Evaristo Uriburu. Entonces, en honor a él... En honor era Uriburía. Pero no tuvo claro, suerte. Que es un nombre, si vos te pensás, está difícil de pronunciar, sí. ¿verdad? Sí, así que bueno, pero predominó lo que la gente quiso, que la gente ya estaba acostumbrada Punta a Alta, llamarla de esa manera. porque esta zona se llamaba Punta Alta. Claro. Bueno, yo tengo un montón de cosas para seguir preguntándote, se nos va terminando el tiempo y me gustaría, estamos muy cerquita del 2 de julio, me gustaría que bueno, no sé, que hagas tu reflexión es el cumpleaños de nuestra ciudad dentro de muy poquito y cómo la ves, cómo sentís que crece, que no crece, cómo, si yo te digo a vos hoy que me describas de manera sentimental la ciudad, ¿cómo lo harías? Bueno, Punta Alta es el lugar donde nació mi esposa, donde nacieron mis hijos, donde se criaron mis hijos, donde yo vivo desde hace 20 y pico de años, 25 casi. Es un lugar que es parte de mi vida y es una parte, bueno, yo estaba sacando el otro día la cuenta que es la ciudad que más viví, que más tiempo viví, claro. ¿verdad? O sea que sos más puntaltense que sí, otra cosa. Yo soy más puntaltense que otra cosa, ¿verdad? Ahora, con ojos críticos yo veo que a la ciudad le faltan cosas, ¿verdad? Le faltan ideas, le faltan cosas que tendría que tener una ciudad del tamaño de Punta Alta que no tiene. Por ejemplo, espacios verdes. Más espacios verdes. Más espacios verdes. Forestación. Yo soy un caminante. Yo camino en la ciudad porque yo te decía que no sé manejar, entonces yo me desplazo a pie.
y es una ciudad que no es amigable para caminar. Sobre todo en verano, tenés cuadras y cuadras y cuadras sin sombra, tenés un sol impiadoso que cae con 40 grados de calor sobre la cabeza de uno y no hay ni un árbol, ni una sombra, y si los árboles que hay, los pocos están talados, podados. Eso es una pena. Bien, bueno, lo vamos a poner pena, como cuando se soplan las velitas y se piden los sí, deseos. Sí, sí. Entonces, bueno, yo pido una ciudad más verde, Bien. pido una ciudad a ver, que le dé más espacio todavía de lo que tiene, pero tiene más a la cultura en su sentido amplio, ¿no? Que yo me imagino un centro lleno de músicos, lleno de artistas, lleno de pintores, lleno de mimos, lleno de actores, ¿no? Que no se tengan que ir a Bahía a actuar, sino que se queden acá, ¿no? Bien. Bueno, lo vamos a poner todo en las velitas de la próxima torta de cumpleaños de la ciudad que se viene dentro de muy poquito. Bueno. Así que, Gustavo, un placer charlar con vos. No, por favor. Quizá hagamos una repetición, una segunda parte, digamos, para seguir charlando, porque es tan cuando interesante quieras. todo lo que nos contás. ¿Se viene una próxima charla del archivo? Se viene una próxima charla del archivo. ¿Y va a estar relacionada con qué? Creo que con las islas de la Bahía Blanca. Bien, bueno, para que se vayan preparando. Ese sector de islas que son parte del partido de Coronel Rosales. Bien. Y que nadie sabe que están. Bueno, para seguir interiorizándonos en cosas que tienen que ver con nosotros, sin lugar a dudas. Todo. Muchísimas gracias. No, gracias Gustavo, a vos, gracias por invitarme. Un placer estar acá. Bueno, igualmente para nosotros. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos a estar reencontrando la próxima semana con un nuevo invitado, una nueva invitada que estará aquí acompañándonos para hacer otra nueva edición de Lado B. Que tengan muy buenas noches.